Bueno, yo soy Jessica Domínguez Miranda. Yo soy Samantha Vadillo. Y yo soy Ricardo Ballina. Los tres estamos estudiando quinto semestre en psicología en la Universidad Marista de Querétaro. Vamos un poquito encaminados hacia el área educativa por el momento. Ya este semestre elegimos nuestras líneas de prácticas ya como las que se van a quedar fijas para lo que sigue. Y esta entrevista es para nuestra clase de vida adulta y tercera edad. Entonces, nos va a ayudar mucho. Creo que A ver, ¿ya me ve? No, No, todavía no. se volvió a apagar. A ver. Ya. Ok, Muchas gracias. encantado. Gusto. Igualmente, mucho gusto. ¿Y usted? ¿Usted cómo está? Pues bien, aquí a sus órdenes, aquí en su casa, que es mi casa también. Muchas gracias. Vamos a ganar tiempo, ustedes me dirán. Yo creo que vamos a empezar con las preguntas y si no le importa, vamos a comenzar. Son unas preguntitas más o menos que nos surgieron ahí por el México del 68. Creo que es el tema que vamos a abordar ahorita. Y no sé, nos gustaría saber más o menos el año en que nació, si se puede saber. Yo soy del 16 de noviembre de 1946. Quiere decir que cuando ingresé a la universidad, pues andaba por ahí en los 20 años de edad, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Okay. ¿Y qué estudió, si no es indiscreción? Sí, yo ingresé a la licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias, que de hecho fue la cuna del M68, así lo conocíamos, el movimiento del 68, ¿sí? Que pues me da gusto hablar de esto de alguna manera. Qué padre. Creo que es un tema que hoy en día debería de visibilizarse tal vez un poco más, como que hay gente que se le olvida lo que pasó, que no está enterada del suceso. Entonces, a nosotros nos interesa mucho como hablar de esto. Y de la importancia que tuvo, ¿no? También en su momento y actualmente, como como que ha tomado importancia, yo creo, por como los movimientos sociales que ahorita hay precisamente, y que muchos toman inspiración del 68, del M68, ¿no? Como le llama usted. Y aparte es interesante de que, digo, hemos escuchado y leído mucho, pero literal estamos con alguien que estuvo en ese movimiento. Entonces, nunca yo había estado con una persona que estuviera como en ese auge, en algún momento histórico muy importante. Entonces, me siento honrada de estar enfrente de usted y creo que todos, los tres, porque es como, ¿cómo podríamos decir? Como, yo no sé si está como bien decirlo, como la historia presente aquí. Usted es como la historia, yo diría, más o menos. Entonces, es interesante. Mira, les anticipo algo. Al principio y casi al final nos obligaron a escondernos, a ocultarnos, porque se desató una persecución ya de una forma individual. Nos quedamos en México, en la Ciudad de México, no podíamos salir a la calle siquiera. Inclusive a muchos de los compañeros los iban a buscar a la casa directamente. De ese tamaño fue el movimiento, la situación esta. Entonces, muchos decidieron callar, a los que no callaron para siempre. Muchos preferimos no solamente callar, sino abandonar la universidad por un tiempo mientras se acomodaban las situaciones. Bien, ¿qué más? Ahorita poco a poco les iré comentando detalles. Vamos a desmenuzarlo un poquito para saber.
si quieres. Pues algo que nos gustaría saber como en esta cuestión más formal sería actualmente usted a qué se dedica o en su momento a qué se dedicó. A ver, perdón, se está entrecortando un poco el sonido, Ricardo. Ah, ok, Si me perdón. quieres repetir la Ujú. pregunta. Pues algo que nos gustaría saber es actualmente usted a qué se dedica o en su momento a qué se dedicó. Nos comentaba de la cuestión de matemáticas, pero posterior a sus estudios, ¿en qué se desempeñó laboralmente? Sí, mira, el primer trabajo nos sugirieron, cuando terminamos la carrera, que buscáramos trabajo ahí mismo en la universidad, puesto que era una carrera no muy conocida en el campo laboral. Sí, le comentaba yo al maestro Fabio en una ocasión que cuando yo decidí, pues ya no estar en la universidad propiamente, decidí ir a buscar trabajo. Perdón, es que apagaron la luz de por allá. Cuando decidí ir a buscar trabajo fuera de la universidad, llegué a una empresa donde me dijeron, bueno, ¿y, y usted qué estudios tiene o a qué se dedica actualmente o por qué quiere el trabajo? Era el tipo de entrevistas de esa época, que Ujú, era obviamente de forma presencial. ujú, El director de recursos humanos me dijo, le pregunto esto porque usted me está pidiendo un trabajo, un salario, perdón, como si tuviera mucha experiencia y realmente no sé a qué se dedica. Yo ujú, no sabía qué. Yo le dije, pues sé resolver ecuaciones de Lagrange, sé resolver eh, desigualdades de Cauchy, o sea, el lenguaje que yo había aprendido en la universidad. Nuestro trabajo social en la universidad era servir o servir como preceptores, ayudantes del maestro de la materia, ujú, ¿sí? Titular. Es decir, las broncas o las situaciones problemáticas de los alumnos las derivaban en nosotros. Por lo tanto, ese era nuestro trabajo social, no era fuera de la universidad. Ok. Por lo tanto, cuando yo le respondí a este señor, dice, es que usted me está cobrando como si fuera un LA. En ese tiempo estaban de moda, empezaban los licenciados en administración de empresas. Y Ok. dice, usted me está como un LA y yo sí sé lo que hace un LA, pero lo que usted me dice yo no le entiendo nada. Así es que, ujú, pues me votó, ¿verdad? Me bateó, como decimos actualmente. Esa fue mi primera experiencia. Después, afortunadamente, encontré trabajo en una cervecería, bueno, la cervecería Cuauhtémoc concretamente, que venía de Monterrey, y me empezaron a capacitar para un equipo, un grupo que se llamaba Implementación de Agencias Foráneas, donde teníamos que desarrollar proyectos de mediciones, pues, de ingresos, de promociones, de ventas, de gastos, etcétera, relativamente algo parecido a lo que hace el administrador, Sí, sí, ujú, sí. nada más aportación en este trabajo o en este equipo eh, multi, multipropósitos, pues era desde el área de matemáticas. Les recuerdo que las computadoras, en ese tiempo el equipo de cómputo, pues no es que no existiera, ujú, simplemente había poca gente que lo manejáramos. Afortunadamente, desde un principio de la carrera, a mí me interesó una materia que se llamaba laboratorio de computación ok, y aprendí a programar todavía con los programadores que venían de Estados Unidos, de IBM. Obviamente, equipos totalmente obsoletos, tarjetas perforadas, programación en Fortran, en RPG, en COBOL, que eran los lenguajes que se manejaban. Posteriormente, después de cervecería, me trasladé
o traté de trasladarme fuera de la Ciudad de México, pero pues desafortunadamente no era lo mismo trabajar en provincia Ujú. por el salario en la UNAM. Y pues ahí me quedé en ese momento y me dediqué a dar clases, ¿verdad? Primero clases particulares, después clases. Afortunadamente me invitaron, no sé si hayan escuchado hablar del IPADE, Instituto Panamericano de Alto Desarrollo Empresarial. No. Es No. una institución corporativa de, no sé si han oído ustedes hablar del Opus Dei, ¿verdad? Es una institución corporativa donde se forman gerentes y directores de empresa. Afortunadamente ahí empecé a hacer mis pininos ya en la docencia. Al mismo tiempo, bueno, esto sería posterior, porque ya nos pasamos en lo del M68, esto sería No se posterior al... preocupe. Sí, Sí, bien. no se preocupe. Ok. Perdón, actualmente doy clases como asesor en filosofía en la Universidad Juárez de Durango, en el Instituto de Estudios Filosóficos. Actualmente, y créanme que no me queda mucho tiempo para manejar tesis y guiar charlas y conferencias. Mm. Actualmente esa es mi ocupación. Estoy pensionado y jubilado. Ah, ok, ok. Qué interesante. Entonces, ahorita está radicando en Durango, Querétaro. en En Querétaro Querétaro. ahorita. Ah, ok. Por líneas, lo es que se maneja la docencia. Así es. Ok. Sí, por línea. De hecho, ya estaba ya de manera presencial, pero voy a cumplir un año, o vamos a cumplir un año, mi familia y yo, que nos venimos aquí a radicar a Querétaro, la ciudad de Querétaro, Ok. puesto que aquí están dos de mis hijas, tenemos tres hijas, Ah, ya ok. de edad profesionista las tres, Ay, ¿sí? qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Y nos Ok. alegra. ¿Y cómo fue que usted llega a estudiar a la UNAM en la Ciudad de México, bueno, en el que era Distrito Federal? Yo quería estudiar la carrera de matemáticas en la Universidad Juárez de Durango, que es Ok. donde había terminado mi preparatoria, Ok. pero en ninguna parte ni siquiera habían oído hablar de esa carrera. Mm, Entonces, decían, es algo así como ingeniería, no, le digo, es matemáticas aplicadas. Dice, Ok. pues solamente en la Ciudad de México. Yo no sabía que en Guadalajara existía esa carrera. ok. Estaba muy conspicua, muy cerrada la información a nivel alumno en ese tiempo. Como que no había, como sobraban los trabajos. Ujú. Es decir, fácilmente te podías salir de trabajar perdón, de estudiar y trabajar y con la mano en la cintura te aceptaban. Entonces no le daban mucha importancia al currículum, no le daban mucha importancia a los estudios hasta cierto punto, aunque como antes y como ahora, la carta de presentación es una mínimo una licenciatura en ese tiempo, ¿sí? Sí, claro. Entonces decidí irme por mi cuenta a la Ciudad de México a Ok. estudiar la licenciatura. En aquellos tiempos los calendarios se movían por muy diferentes, se movían en la provincia de forma anual, no había semestres. O sea, si reprobabas un año, era todo el año, Ok. nada de volver a entrar o pagar materias, no. O sea, era muy estricto en ese sentido. Sin embargo, en la UNAM, como en el Politécnico, ya empezaron la fase de los semestres y las fechas de llegada eran en el mes de septiembre, perdón, en el mes de septiembre se terminaba el ciclo escolar y se volvía a entrar hasta el 2 de febrero. Ok. Había un receso, no en julio, había en mayo un receso, ¿verdad? Que ahora corresponden las en vacaciones de verano y luego regresaba uno alrededor de julio, más o menos, Ok. para volver a terminar en septiembre. Así se manejaban los semestres. De tal manera que, pues yo entré
en 1966, el 2 de febrero, lo tengo muy presente, porque casualmente cuando iba yo de Durango a México, hubo un accidente en la carretera muy, muy renombrado, por eso tengo muy presente la fecha. Ujú, La idea era, pues, a ver dónde voy a vivir, ujú, ¿verdad? No quería llegar con familiares. Yo la Ciudad de México la conocía muy conspicuamente, la conocía poco, no sabía moverme, en fin, pues me arriesgué. Afortunadamente entré a la UNAM ujú, y Qué con bueno. la sorpresa de que había dos tipos de carreras en la Facultad de Ciencias, perdón, eran tres. Una era físico, la otra era matemático y la otra era actuario matemático, ok, ¿sí? Tres carreras en la Facultad de Ciencias. Todo lo que era geografía, ecología, etcétera, se estudiaba en ingeniería en otros lugares. ok. Bien, no sé si conteste la pregunta en Sí, ese sí, Sí, sí. sentido. sí. Es decir, usted llega a la Ciudad de México solo para instalarse igual, solo y esperar entrar a la UNAM en alguna de las carreras. Entonces, me imagino que fue un viaje tal vez también para conocerse mucho, ¿no? Estando usted como alejado de lo que conocía, no sé, su familia, amigos, etcétera. Acabas de dar en el clavo. Ujú, Uno como hijo de familia, ujú, ¿verdad? No quieres dejar la familia y menos esa edad, claro. pero esta es una prueba para mí. ¿Qué es lo que quiero llegar a hacer? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y empiezo a hacer una especie de planeación y pues con dolor de mi corazón por un lado y con la alegría por el otro lado, No. pues llegué a México. La gran fortuna fue que a la mayoría de los estudiantes, pues obviamente el examen de admisión, etcétera, y se fijaban mucho en el promedio. Yo llevaba un buen promedio de calificación y entonces me dijeron, me habló el director de la Ujú, Facultad de Ciencias, no delegaba a él, directamente entrevistaba a los alumnos y me dijo, a ver, dice, te voy a hacer dos preguntas. ¿Cómo le hiciste para obtener esta calificación en tu universidad? ah, ¿No? ¿Cómo le hiciste? Le digo, pues yo creo que no soy tan tonto porque tuve muy buenos maestros, ujú, no había barcos. De hecho, el término maestro barco, saben ustedes, ¿no? El que Ujú, caes bien, etcétera, no ujú. Sí, existía. Y la otra dice, bueno, te voy a hacer una prueba. Y me dice, era el doctor Fernando Elizondo en ese tiempo, era el director de la Facultad de Ciencias dentro del CEU, dentro de la UNAM. Ujú, Dice él, a ver, si yo tengo 10 dedos en las dos manos y tengo 5 dedos en una mano, ujú. dice, ¿cuántos dedos tengo en 10 manos? Inmediatamente le contesté, pues 50. Ah, exactamente, esa es la, pues, bien. Ok. Y generalmente todos contestaban que 100, ¿verdad? Ujú. Multiplicaban. Y Bueno, como que le caí bien, me acompañó y me dijo, mira, te voy a llevar a presentar a tus compañeros, etcétera. Y así fue como ingresé no, a la ok. facultad. qué bueno, qué felicidad. Llevábamos muchas materias para ese tiempo. Ujú, Llevábamos alrededor de 7 materias, incluyendo Sí. los laboratorios. Y el horario era de 7 de la mañana prácticamente a 3, 4 de la tarde, horario corrido. Algunas materias eran de 1 hora y media, Ujú, ¿sí? Un dato que va a resultar interesante al final de esta charla, espero. Nosotros ingresamos los días del año, ingresamos 365 alumnos ujú. en el 1966. Ok. Y este dato es interesante porque al final nada más quedamos 13. Somos conocidos, nuestra generación, como el grupo de los 13, Ok. ¿sí? A Fueron- mí me apodaban, todos teníamos apodos,
o apelativos, a mí me llamaban Pino de la Roca. ¿Por qué? Ay, Pino de la Roca. Mi apellido es de la Rocha, Ajá. como venía yo de Durango, que es tierra, me decían Pino de la Roca. Es un dato que yo les comento un poco al margen. Por ahí en algunos libros o en algunas reseñas sobre viarios me citan con el apodo como Pino de la Roca. Vale, qué interesante. Ok. Ok, ya con su forma. Si quieres tuyos. Sí, y bueno, creo que ya que ingresó ahora sí que a la UNAM y todo lo que tuvo que pasar, ay, perdón, ¿cómo es que usted se involucra en este movimiento? Bueno, en realidad, mira, hay una serie de circunstancias, no solamente personales, sino grupales. Claro. Había una especie de protesta velada contra el gobierno federal, concretamente contra los presidentes de la República. En la Facultad de Ciencias, como les dije al principio, existían un grupo de compañeros que eran muy activos en ese sentido. Ahora les llaman activistas. Eran muy activos al grado que cuando yo ingresé, a los 2 meses, votaron al rector de la UNAM, Ok. el gran cardiólogo, el doctor Ignacio Chávez. Imagínense, lo votaron a él. Lo A mí me sacaron. tocó, lo sacaron. Los alumnos me tocó verlo cuando lo sacaron de la torre de rectoría en la UNAM, lo sacaron a librazos. Entonces ya había mucha efervescencia en los muchachos. Había como. En la revolución cubana, que era muy reciente, de hecho, ese fue el principio de los movimientos contestatarios, así se le llama a ese tipo de movimientos. Traían ilusionados a un montón de gente. Iban y nos hablaban de comunismo, nos hablaban de Marx, inclusive había grupos marxistas, había grupos leninistas, había grupos castristas, ¿verdad? Con la idea de Che Guevara y Fidel Castro y Raúl, inclusive el hermano, habían estudiado en México, lo cual en parte es cierto. De hecho, el Ernesto Che Guevara, su título de medicina lo adquirió en la UNAM de México. Él era egresado en Cuba, en medicina, pero su título lo registró en la UNAM. Entonces se hablaba mucho de todo esto. Y este grupo de contestatarios o de compañeros, pues obviamente eran los líderes que constituían lo que era la sociedad de alumnos en ese tiempo, que después, durante el movimiento, se convirtió en lo que se conoció como Comité de Lucha. Comité de Lucha. Entonces ya era muy representativo el nombre, ¿sí? Al final les voy a dar alguna serie de bibliografías. Ok. Pueden ampliar todo este contexto relativo a los movimientos, cómo surgieron, ¿sí? Inclusive con algunos compañeros que aún viven, obviamente, que ya andamos en los 2/3 del siglo, ¿verdad? Y se han dedicado a investigar realmente los orígenes y las intervenciones de gobiernos extranjeros en el movimiento. No sé si me extendí mucho en la pregunta. No, está perfecto. Está perfecto, muchas gracias. Sí, nos interesa también tener bibliografía, que era también lo que le íbamos a preguntar al final, que nos pudiera proporcionar ciertos libros o textos. Incluso la siguiente pregunta es acerca de cuál era la música que se escuchaba en ese tiempo o incluso qué autores se solían leer.
Mira, la música, para acabarla de completar, ¿verdad? Vino Joan Manuel Serrat, el artista catalán, un cantante catalán, el Pequeño Correón, de Penélope, etcétera, que él en sí era un contestatario allá en su natal Barcelona. Él inclusive dejó perder un premio del Festival del San Remo o algo así, porque le obligaban a que cantara en castellano o en español. Y él decía, no, dice, yo soy catalán y yo canto en catalán. Entonces renunció al premio. Entonces nos visitó a México, nos dio un concierto, ¿verdad? En la explanada de CEU, de la Ciudad Universitaria. Vino Joan Manuel Serrat y luego los grupos que escuchábamos, pues estaban los precursores del famoso movimiento de Avándaro. No sé si oí de Avándaro. Había grupos, pues, obviamente los Teen Tops, ¿verdad? El cantante era Enrique Guzmán. Habían los de otro grupo, eran el de Javier Bati, con Jorge Santana, Carlos Santana como guitarrista, y muy seguido iban allá a CEU a darnos conciertos, y pues no hacían alborotar la gallera, como decimos en el norte, ¿verdad? Sí. Llegaban a moverles. Bien, ahora, la realidad, les voy a dar bibliografía por adelantado. ¿Está bien? Busque, se puede encontrar muchas referencias en internet, afortunadamente, en la página del Colegio de México, de la UNAM, ¿verdad? El Colegio de México, como ustedes saben, está formado por investigadores en diferentes disciplinas, inclusive psicología, ¿sí? Son los decanos de los investigadores. Era el sueño de todos nosotros algún día llegar al Colegio de México, que tiene su historia. Por ahí lo pueden encontrar. Ahí van a encontrar, sobre todo, dos charlas muy interesantes. Una de ellas es del doctor, bueno, ahorita les digo el nombre, permítanme un momento. Sí, adelante. El doctor Sergio Aguayo, ¿sí? ¿Cómo? Sergio Aguayo. El doctor Sergio Aguayo. Ok, Aguayo. Sergio Aguayo, que de hecho hace un relato muy interesante sobre el movimiento del 68. Está, obviamente, uno de los investigadores actuales muy conocidos por todos, bueno, por la mayoría que estuvieron presentes ahí también, que es el doctor Carlos Imaz, y latina M-A-Z, ¿sí? Hay obras de y se conoce como el M68. ¿Sí? Otro dato que les doy, un momento. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Usted a nosotros nos escucha? Perfectamente. Es que estoy leyendo el texto que tengo aquí. Ok. Hay un programa muy bueno de Sergio Aguayo, del Colegio de México, que se llama La CIA y el 68, del Colegio de México. Interviene ahí la doctora Doyle, o Doyle, ¿sí? Que es una investigadora estadounidense. ¿De acuerdo? Ok. Ya lo estamos guardando. También entonces lo que entendemos del movimiento es que empieza como un conflicto ya entre como los estudiantes que no estaban tan de acuerdo con algunas situaciones del sistema educativo No estaban de acuerdo con el gobierno federal. con el gobierno federal.
había mucha represión Ujú, por parte del presidente de la República, ok. que era Gustavo Díaz Ordaz. Sí, sí, sí. Gustavo Díaz Justo, Ordaz, que nosotros le decíamos el presidente, ¿verdad? El presidente tenía como secretario de Gobernación, o sea, como el operador de él, al licenciado Luis Echeverría Álvarez. Y antes, Gustavo Díaz Ordaz Ujú. había sido secretario de Gobernación de Adolfo López Mateos. O sea que era una cadena, ¿verdad? de... Ujú, Era una sucesión presidencial que se daba en ese tiempo. El PRI era el Partido Revolucionario Institucional, era amo y señor. claro. Lo que ellos decían, eso se hacía sin cuestionar. Estuvo Los muchos años en el estudiantes, poder. perdón, Es que, según yo, el PRI estuvo muchos años en el poder. O sea, nada más 88 años. nada más. Yo recuerdo mucho la canción del Tri, de, no me acuerdo el nombre, pero pues que en una de sus canciones dice, ya solo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz. Entonces como que yo entiendo esta como cierta fricción implícita entre los ¿Sí? estudiantes y los gobiernos o el gobierno que pues se le ha disfrazado como de dictadura, ¿no? Aunque no, implícitamente no lo era, pero como que se le ha disfrazado, o más bien se le ha llamado, o sea, se ha manejado como una dictadura. Entonces, como en este recuento de los datos, pues es como natural, ¿no? Que eventualmente iba a estallar como esta revolución. Bueno, a mí me parece. Sí. Nosotros siempre le llamamos, no propiamente revolución, le llamamos movimiento estudiantil, ¿sí? En otras partes del mundo se llamaban movimientos contestatarios. De hecho, simultáneamente, en 1968, hubo un movimiento en Francia que era el movimiento contestatario contra el presidente de la República, ¿sí? Y era comandado por filósofos como Habermas, como Deleuze, como Lacan, no sé si le suene familiar estos nombres, bueno, estoy hablando de algunas personalidades, y algunos estudiantes de México fueron invitados por el gobierno de Francia para aprender cómo hacían los movimientos. Todo esto se movía en lo oscurito. Ujú, De hecho, por Carlos Aguayo, que es originario de Guadalajara, él nos platicaba en alguna ocasión que a él no lo dejaron salir ujú, porque todo esto empezó a tener repercusión en las universidades de provincia. Es decir, había movimientos estudiantiles contra el gobierno en la provincia, en Guadalajara, en Michoacán, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les platicará algo de esto el maestro Fabio. Eh, Tengo entendido que él se dio cuenta de esto también, aunque no nacía, ¿verdad? Pero está enterado de esto. En la Universidad Juárez de Durango, en fin, varios movimientos. ujú, Y esta situación era porque, por ejemplo, si eh, veías a un funcionario de gobierno como estudiante, haz de cuenta que sus guaruras, su gente te echaba a un lado. Y el estudiante era muy sensible a este tipo de cosas, ujú, porque nosotros decíamos, somos el futuro del país, ¿por qué el gobierno nos trata así? claro. Hubo, eh, hubo una marcha que encabezó el nuevo rector de la universidad, que casi me fue el nombre, bueno, ahorita recuerdo, donde él hizo una caravana desde la
CU, desde Ciudad Universitaria hasta el Zócalo, Ver. con más de 27,000 estudiantes, gentes acompañándolo. Fue una marcha en silencio, porque la protesta era: nosotros no nos vamos a acercar al gobierno con agresiones ni con insultos. Va a ser una marcha en silencio. Ok. Y al presidente, pues ya saben de quién estoy hablando, al presidente le molestó mucho esto. Claro. Como si investigan de alguna forma, se darán cuenta que esto estaba movido o manipulado por la CIA de Estados Unidos. Porque después nos enteramos que el mismo presidente de la República cobraba dinero del gobierno de Estados Unidos. Y había una situación extraordinaria que no lo sabíamos nosotros, de tachar al movimiento como comunista, como cubanista, como soviético, que era en contra del gobierno. Y esa es la idea que le vendían a la gente, de tal manera que las personas veían a los estudiantes o nos veían así como con cierto coraje, con cierto rencor. Afortunadamente, los cabecillas del movimiento, si quieren tomar nota de algunas personas, por ejemplo, de la universidad, tome nota, el nombre del rector que les había omitido era Javier Barros Sierra. Javier Barros Sierra. Sí. Ok. Él, entre otras cosas, cuando dejó de ser rector de la universidad, él creó un centro de estudios especiales que se llama Centro de Estudio de Ciencias de la Complejidad. Ok. En la UNAM se conoce como el C3 por las 3 Cs, ¿sí? Actualmente nosotros estamos recibiendo conferencias los lunes por investigadores a nivel mundial invitados por la UNAM. Normalmente somos lunes a las 12 del día. Quiere decir que el fruto del trabajo del doctor Javier Barros Sierra, que era un hombre respetuosísimo de los alumnos y muy educado, nos sigue guiando con su ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ahí debe estar. Ahora, me voy a permitir también darles algunos nombres de los principales impulsores del movimiento estudiantil, que nosotros conocemos como M68. Sí, está identificado, está datado en la historia de la UNAM. En la Facultad de Ciencias, los líderes principales era Marcelino Perelló, con doble L. Su apellido es Perelló. catalán. Marcelino Perelló. P-E-R-E-L-L-O. Perelló, Valls. Valls, ¿no? Marcelino Perelló. Sí. Ok. Otro era Carlos Imas, con I latina y Z al final. ¿Me lo puedes repetir, perdón? Carlos Imas. Es el que está actualmente casado con Claudia Sheinbaum. Exactamente. Sí. A eso iba. Mm, Él fue dirigente del movimiento. De hecho, la regente del DF, ella estudió astronomía en la UNAM. Ok. Ella es astrónoma, ¿sí? Posiblemente por ahí se conocieron. ok. Bien. Tenemos. Por parte del Politécnico, sí, estos eran los principales que yo conocí y traté en la UNAM. Algunos mencionaban a los que andábamos pegando carteles
y andando ahí como si fuéramos, también éramos miembros del comité de lucha. Recuerden que cambió el nombre de Sociedad de Alumnos a Comité de Lucha. Ok. Técnico en el Instituto Politécnico Nacional, principales eran Sócrates Campos Lemus. Paso. El nombre aparte, ¿no? Muy significativo. Sí, Campos ¿no? Lemus. Y es muy especial el tipo. Ujú. Hagan de cuenta, no sé si ya vieron la serie esa de Netflix, esa de Narcos. Hagan de cuenta el papel que interpreta a Diego Luna. Ok, sí. Ok. Haz de cuenta que es el doble. Especialista. El otro representativo, la otra persona, no recuerdo el primer nombre, pero lo conocíamos como Sánchez de Vaca, con B labial. Ok. Sánchez. Eran los principales dirigentes. Ok. Los Y, demás andábamos allí. Ok. Bien. y en este sentido, ¿cómo se movía o se esparcía la información? Sí, a o sea, través de volantes, ujú, a través de volantes, papeles, a través de panfletos. Teníamos una pequeña revista, si se puede llamar revista, era un folleto de 6 páginas que se llamaba La Jeringa. No, ok, Ujú. ok. La jeringa. Sí. A ver, voy a anotar, ¿eh? Y se llamaba La Jeringa. Ahorita los ejemplares de La Jeringa cuestan un montonal de dinero, ¿eh? De Ujú. los originales. Se llamaba La Jeringa porque en la parte de arriba, el encabezado del panfleto era una jeringa pinchando a un estudiante y por el otro lado un soldado. Ok. ¿Sí? Ok. Ese era el logotipo de la jeringa. Ok. Obviamente eran de voz a voz. Ujú, Todos los días comenzamos a tener reuniones nocturnas ujú. que a veces empezaban a las 7, 8 de la noche, ya sea en el casco de Santo Tomás, que era o sea, del Politécnico, donde fue el Politécnico original, Ujú. allí porque ahora es Zacatenco, es la unidad de Zacatenco, es donde están las instalaciones del Instituto Politécnico, o eran ahí mismo en la universidad. Ok. Hay algo muy importante. Esas Ok. reuniones a veces se prolongaban hasta las 12 de la noche. No. Más tarde ya nos daba miedo salir a la calle, Ujú. ¿sí? Ujú. Entonces, en esas reuniones se acordaban puntos de acuerdo que había que respetar al pie de la letra. Se nombraban comisiones donde decían, tú te vas a encargar de tal grupo de alumnos o tal grupo de simpatizantes y los vas a reunir en tal parte. En fin, nos daban comisiones. La condición era, valga la redundancia, era cumplir a la letra las instrucciones para mantener la coherencia del movimiento. Ok. O Se sea, comenzaron, ujú. se comenzaron a infiltrar, ojo, esto es importante, personas que no conocíamos, Ujú. Ok. no eran estudiantes, era gente del gobierno infiltrado, eran soldados. Para cambiar la Para estar narrativa. escuchando, exacto, para estar escuchando todo lo que se acordaba. Ok. Cuando nosotros los identificábamos, les llamábamos orejas. Ok. Oh, este chavo, ¿de dónde es? ¿Tú lo conoces? No. Y además cometían un error siempre. Se dejaban el pelo de soldado, el pelo cortito. Un casquete corto. Estábamos con la greña, con el pelo grande. Acuérdense que era época de los hippies. Sí, Ujú. sí, sí. Esa era la modernidad en ese tiempo. Entonces solitos se delataban. Era muy fácil Hay ubicarlos. una oreja. Y obviamente son los que llevaban toda la información. Bueno, no sé si vamos bien. ¿Hay algo que Sí. me Ujú. pregunta? Entonces era esparcir la información
sí mediante como una revista o como le llamaban ustedes, pero Bueno, había era, ajá, pero era como de voz en voz. de Entre boca en boca, ajá, Ujú. de boca en sí, de boca en compañeros o de voz a voz, Ujú. en panfletos y carteles. completo, En sí. aquel tiempo, por pegar un cartel, Ujú. había canciones que nos daban 50 centavos de Mm, aquel tiempo por Ujú. cada cartel que pegáramos, ok, porque era muy arriesgado pegar un cartel. claro. Ok. Nos pillaba pegando un cartel, pues imagínate, Y lo hacían más, por ejemplo, en la noche. Ay, perdónenme. si hay algo muy importante, realmente la universidad era autónoma. La autonomía consistía en que nadie ajeno a la universidad podía entrar y mucho menos hacer relajo. Ok. De ahí, de ahí se deriva una circunstancia muy fuerte. En una ocasión estábamos nosotros en clase alrededor de las 8 o 9 de la mañana y oímos un escándalo muy fuerte, Ujú. un escándalo muy fuerte en los jardines de la universidad. Empezamos a oír gritos, sobre todo de compañeras, de damas. Ujú, ujú. Empezamos un escándalo terrible y obviamente, pues, como estaban muy altas las ventanas del aula donde estábamos, salimos a ver qué pasaba. Perdón. Y nuestra sorpresa fue que eran soldados que habían entrado a la universidad. No me digas. Y entraron soldados con tanques de guerra a la universidad. O sea, fue el día que se violó la autonomía de la universidad. Ujú. ¿Y Y ahí qué se entraron, hacía? no podíamos hacer nada. Ni Algunos, los directivos, ni nada. O sea, ya era como, pues ya no, están adentro, ya, corren. quién sabe dónde estarían los directivos. Era un caos, todo el mundo corría por todos lados. Ok, ok. Algunos clientes se iban y se les trepaban a los tanques arriba. Los tanques no respetaban nada. Ujú. Los tanques pasaban por arriba de los compañeros, los No. mataban. Las orugas de los tanques se llevaban a los compañeros. Ay, Casi todas las compañeras, ujú. damas, lo que hacían, pues lo que hacen todas las chicas, ¿no? Irse a encerrar al baño de las mujeres. Ujú. Ujú. Estaban los soldados con bayoneta y las sacaban ensartadas. Perdón que sea tan drástico, pero No, eso no, no. Sucedió, es la realidad que nosotros vivimos claro. cuando se violó la autonomía. Fue una orden directa del presidente de la República. Acaben con los estudiantes. Ujú. Y la gente, la persona en general, decía, es que esos estudiantes son comunistas, son lo que seamos diciendo antes, cubanos, están contra el régimen del gobierno Ujú. y a nosotros nos van a derrocar. Hace rato me parece que mencionaste una palabra, Ricardo, que se me quedó grabado, dictadura. Ujú. Realmente no era una dictadura como tal, Ujú. pero en realidad era peor que una dictadura. Claro. Ahora, ¿por qué contra los estudiantes? Porque éramos los valientes que nos enfrentábamos, Ujú. los que podíamos gritar, los que podíamos hablar. Ujú, justo. Y, ay, Sí, Sí, los que podían como alzar la voz, involucrarse realmente en lo que sucedía y tenían el valor de hacerse escuchar, ¿no? De hacerse notar. Esta Jess tiene otra pregunta, creo que. sí, bueno, creo que de cierto modo no la ha contestado, pero em, ¿cómo lo, o sea, sí, comenta que el gobierno totalmente cambió como todo y hacía ver mal a los estudiantes, pero en algún momento se les acercaron a ustedes los adultos como para ayudarlos o todo el tiempo eran como, ay, están como revoltosos, no quieren llegar a ningún fin?
Y más que, ajá, ¿cómo los adultos ¿Los veían a externos ustedes? Bueno, veían el movimiento? compañeros que obviamente tenían su familia en México, Ujú. la misma familia los veía como apestados. Ujú. ¿Por qué andas en eso? Está mal, estás contra el presidente, estás contra el gobierno. Hasta ahí había llegado la infección. A mí me hablaban de Durango, mis padres me hablaban, oye, ¿qué estás haciendo allá? Está muy difícil la situación, regrésate, ¿por qué estás allá? En fin, afortunadamente yo les hice caso, afortunadamente les hice caso, pero les hice caso cuando vi lo que sucedió cuando violaron la autonomía de la universidad, cuando entraron los granaderos con los tanques. No eran granaderos como los de ahora, no traían escudo, simplemente eran soldados con bayonetas. Yo veía cómo metían la bayoneta ensangrentada en los fusiles y a ensartar gente. Nosotros ese día, con 2 compañeros, nos alcanzamos a escapar corriendo por ahora se conoce como el anexo de ingeniería, que estaban construyendo en esa época. A un lado de la Facultad de Ciencias estaba la Escuela de Ingeniería y de Ciencias Químicas, Ok, y ok, estaban construyendo un anexo, y alcanzamos a escaparnos por allá. ok, ok. Eso empezó como a las 10 de la mañana, nos estuvimos escondidos como hasta las 10, 11 de la noche, No, y estaba haciendo un frío terrible, fue ¿sí? muchísimo tiempo el que estuvieron encerrados. Todos estábamos con miedo, no sabíamos. No, Un poquito cuál fue el resultado de esto. Cuando nosotros ya regresamos hasta marzo del siguiente año, porque recuerden que el movimiento comenzó a principios de agosto del 68, un poco después del aniversario de la Revolución Cubana, que fue el 26 de julio. De 1968, cuando Castro Ruz tumbó al dictador de allá, a Fulgencio Batista. Entonces comenzaron los rumores en México de que éramos seguidores de los cubanos, comunistas, etcétera. Esto continuó en agosto, nos comenzamos a juntar en los comités de lucha. En septiembre, que fue, no sé si recuerdan, pues sepan ustedes que un grupo de alumnos se hizo llamar Liga 23 de septiembre. Es un dato también. ok, Esa Liga 23 de septiembre la inventó el gobierno para decir que era un grupo de estudiantes rebeldes que querían derrocar al presidente de la República. Y duró muchos años en la mentalidad de la gente que esa Liga 23 de septiembre y que el grupo Vikingos eran enemigos del régimen. Por eso, mucho después, en 1971, organizaron una matanza de estudiantes, una segunda matanza de estudiantes en el 71, casi prácticamente 3 años después, que fue el famoso grupo de los halcones. El ujú, Los conazo, halcones ¿no? era un grupo selecto del ejército que persiguieron estudiantes 3 años después, ¿sí? Ya cuando Echeverría estaba en el poder. ujú. Echeverría era presidente de la República. El Díaz Ordaz ya había salido, obviamente. Bueno, otra pregunta antes, para no seguirme. Díganos. ¿Hay alguna otra pregunta? Ay, yo dije, perdón, pensé que nos iba a hacer otra pregunta. Y, por ejemplo, ¿cómo fue esta cuestión de la información en los medios de comunicación, ya sea radio, televisión o lo impreso? ¿Cómo era antes del evento, sobre todo del 2 de octubre, y cómo fue después? ¿Usted cree que se manipulaba mucho la información o se guardaba mucha información o toda la información? ¿Cómo fue? Totalmente manipulada la información. Ok. Hubo matanza de periodistas, sobre todo los que simpatizaban con el movimiento. Había
periodista muy famoso en esa época, que inclusive, vamos a decir, era precursor de Zabludovsky, porque tenía un noticiario muy reconocido, que se llamó él Carlos de Negri. Carlos de Negri. Y este señor Carlos de Negri apoyaba tanto al movimiento estudiantil que en una casa de la colonia Roma en México, casualmente a la vuelta de donde se filmó la película Roma, en la casa, a la vuelta de esa casa, de la casa de Tepeji, en Medellín, él vivía ahí y al tal grado acogía a los estudiantes que les daba dinero, les ayudaba con dinero. 50 pesos en ese tiempo era, olvídate, era, no voy a decir 500 de ahora, 5,000, no sé, no tengo punto de comparación, pero era mucho. O sea, tranquilamente un estudiante con 50 pesos podía vivir hasta 2 meses en la Ciudad de México, ¿sí? Y Carlos de Negri apoyó a los estudiantes. Pues de repente apareció que se había suicidado, ¿verdad? Fue una de las cosas. Respecto a la pregunta que hace Ricardo, totalmente manipulada la prensa, como hasta ahora, ¿eh? Como hasta ahora está totalmente manipulada. Sí, que Las cosas no han cambiado. Nosotros decimos que es como un bastón de este que, para apoyarse, que haz de cuenta lo que hizo fue darle la vuelta al bastón, pero es el mismo bastón, sigue siendo lo mismo, ¿sí? que en la actualidad se siguen, o sea, se sigue agrediendo a periodistas y incluso defensores ambientales que desaparecen y Así es. pues, en realidad los están matando. Pero bueno, recuerda, usted ya nos dijo que comienza el ataque a los estudiantes en la mañana, o sea, desde Sí. temprano. Bueno, la pregunta por la toma de la autonomía fue estudiantes, yo no fui, porque yo ya andaba, o ya estaba asustado. Mis compañeros marcharon hacia el Zócalo, unidos con los estudiantes del Politécnico y los estudiantes de la Escuela Normal Superior. Marcharon a tomar el Zócalo y entraron al Zócalo. Uno de los líderes mayores, o sea, eran personas mayores, el ingeniero Eli de Gortari sin H, él, cuando llegaron al Zócalo, dijo las palabras: muchachos, estamos en nuestra casa. Y alguno de los estudiantes se atrevió a izar en el asta bandera del Zócalo la bandera de huelga roja y negra. Eso es, hay fotografías y hay muchos testimonios. Estuvieron allí, pero alrededor, se me olvidaba mencionar una persona, un personaje muy destacado, femenino, porque este movimiento no fue solamente de hombres, de varones, había compañeras que perdieron la vida, había mujeres, pero una de ellas era Elena Poniatowska, Elenita Poniatowska. Que Era escribe La noche de ella Tlatelolco, ¿no? La noche de Tlatelolco, porque ella lo vivió. Y Elenita nosotros la veíamos que siempre estaba reunida en la Biblioteca de Filosofía y Letras. No sé qué estaba estudiando ella, si estudiaba periodismo o filosofía, no sé, pero la Facultad de Filosofía y Letras estaba al lado izquierdo de la Facultad de Ciencias, al otro lado estaba la Facultad de Ingeniería, y siempre estaba reunida, ojo, con estas personas. Estaba con el pintor José Luis Cuevas, se juntaba ella. Se juntaba también, se reunía con Alejandro Jodorowsky, que era un teatrista, era un teatrista también. Se reunía también, nosotros lo conocíamos como el sabio, que era Carlos Monsiváis.
Escribe Ujú. Sí, otro estudiante, que no era estudiante, pero iba a las reuniones, que era Enrique Rocha, que acaba de fallecer, el actor Enrique Rocha. Ellos Que se reunieron. salen los Caifanes, ¿no? Ujú. Exactamente. Ujú. Ellos, los que salieron los Caifanes, allí andaban. No ubico yo a Julisa, pero a lo mejor allí andaba también. A Julisa y el Ben Ibarra, el papá, Ujú. supongo que andaban ahí porque corresponden a la época. Bien, ese es un dato adicional. Muchas gracias. Bueno, platican, comentan los que estaban en el Zócalo, Ujú. que más o menos a las 10 de la noche entraron los tanques otra vez con soldados al Zócalo a desalojar el Zócalo. Ujú. Y al día siguiente, en la mañana, obviamente, pues corrieron los alumnos, los que estaban allí, los estudiantes, y al día siguiente, en la mañana, fueron a buscar algunos estudiantes que se habían refugiado en la preparatoria que estaba en las calles de Tacuba, en el centro de la ciudad. Ok. Y es el famoso bazucazo. Con una bazuca, los soldados destruyeron la puerta, una puerta centenaria. No sé cuántos alumnos estarían detrás de esa puerta y obviamente fallecieron. Entonces, hasta la fecha, todavía a mí me tocó ver en una de las idas a México, estaba tapado o cubierto ese boquete de la puerta, ¿sí? Entonces, pues ya no hubo más que los estudiantes dijeron, bueno, ya no tenemos a dónde irnos. No. Y auspiciados por gente de la CIA, Ujú. porque Estados Unidos estaba metido y está metido siempre hasta el gorro, auspiciados por gente de la CIA, los hicieron que se reunieran en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Ujú. Acuérdense que en esa época iba a ser la inauguración de los Juegos Ujú, Olímpicos. ujú, justamente. Entonces Díaz Ordaz tenía miedo que le fueran a hacer, según él, algún boicot de los Juegos. Ujú. Y con un año se los llevó a la plaza de Tlatelolco y allí fue lo que se conoce como la Noche de Tlatelolco. Allí hubo alrededor de más de 3,000 estudiantes muertos por los soldados. Yo Y recuerdo, dijeron, ujú, sí, adelante, recuerdo mucho la película de Rojo Amanecer, sí, cuando las personas incluso o los estudiantes buscaban como refugio en los departamentos que estaban enfrente, En la Plaza de las Tres Culturas. en la Plaza de las Tres Culturas, que es como ellos estaban huyendo, entonces buscaban dónde refugiarse, pero obviamente las personas ya no les abrían como la puerta para dejarlos claro. pasar, porque obviamente los militares los iban a buscar o iban a entrar y Así es. podrían matar a toda la familia. O sea, fue una situación muy, muy cruel. Porque yo siento que, o sea, ay, perdón. Ujú. El gobierno esparció esta información. La pregunta de siempre, ¿quién fue el primer disparo? ¿Quién hizo el primer disparo? ¿Los estudiantes o los soldados? Y el gobierno, por medio de los medios manipulados de comunicación, dijeron que los estudiantes estaban arriba del edificio Chihuahua, parapetados con una ametralladora, esperando a los soldados, lo cual era una vil mentira, porque en ese piso estaba el compañero Sócrates Campos Lemus arengando a la gente, arengando a los estudiantes que estaban en la plaza. Cuando llegaron los soldados, se dieron cuenta de que había gentes que eran los orejas, ya les expliqué quiénes eran, usaban un guante blanco en la mano izquierda como Ok. distintivo para que no los fueran a matar a ellos.
Eso me lo comentaron gente que estuvo en ese día de la matanza. Si recuerdo, posteriormente les dije que yo estaba tan asustado que un día antes, el día 1 de octubre del 68, mi padre me habló de Durango y me dijo, véngase inmediatamente, mi padre ya falleció, él era militar en Durango. Estaba enterado de los movimientos, de algunos movimientos, y me dijo, véngase inmediatamente porque no sé qué va a pasar en México. Y yo salí el día 1 de octubre en la noche a mi ciudad, y el día siguiente fue la masacre de Tlatelolco. Y en este sentido, ¿cómo fue su reacción al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en el 2 de octubre? No, es que yo no me di cuenta porque en los periódicos de México, no en los de provincia, aparecían fotografías con un montón de zapatos calzados, formados o alineados en las aceras de Tlatelolco. Y a mí me llamaba la atención ver eso. Dije, pues, ¿qué pasó aquí? En provincia llegaba todavía, bueno, al menos lo que tú me preguntaste, mi reacción no sabía el alcance que había tenido esto, porque empezaban a mencionar que no había más de 30 muertos, de 300 muertos, etcétera. No es cierto eso, todo estaba manipulado. ¿Y Y en usted ese en qué momento, sí, adelante. ¿Usted en qué, o sea, menciona que al día siguiente no se enteró, pero en cuando usted se enteró ya como la información completa, que, o sea, fue porque un compañero le habló o cómo, de qué manera ya supo toda la verdad de lo que había Por el sucedido? periódico, por el periódico. El único periódico que ponía en su primera plana fotos del movimiento era el periódico, Excelsior, cuyo director era Julio Scherer, que después fue el director y fundador de la revista Proceso, don Julio Scherer García, que acaba de fallecer hace, me parece que 1 año. Este fue el único periodista que no se dejó vender. Después hizo otro periódico que se llamaba El 1+1, que también lo clausuraron. La Jornada actualmente es el único periódico que sobrevive a todo este tipo de reacciones contestatarias ya en público general y por el cual se han esparcido esta noticia. Respecto a lo tuyo, tu pregunta que me haces, Jennifer, ¿me dijiste? Jessica. Jessica, perdón. No, no se preocupe. Tu pregunta, Jessica, nos entretuvieron con los Juegos Olímpicos. Todo el mundo estábamos pegados a la televisión viendo los famosos juegos. Sí, es cierto, Sí. claro. No lo había pensado. Entonces yo en Durango, pues me la pasé genial, porque no estaba en primera línea, en el juego, mientras a mis compañeros estudiantes se los estaban llevando al Valle de Zumpango, en el estado de Hidalgo, y mataban carretadas de estudiantes y ahí los enterraban. De hecho, deben estar los cadáveres por ahí todavía. La prueba está que cuando regresamos a la universidad, recuerdan el calendario que les decía que entrábamos el 2 de febrero, pasaron olimpiadas, pasó todo eso. Yo quise regresar a la universidad. En la casa de asistencia, donde me asistían a mí como estudiante foráneo, me dijeron, era una casa de una familia veracruzana, me dijeron, oye, qué bueno que regresaste, no supimos nada de ti, porque han venido a buscarte como 4 veces la policía. Y yo decía, ¿por qué? Es que empezaron la persecución todavía de estudiantes después del movimiento. Y yo ¿Tenían lo que alguna hice, lista
O sea, por ejemplo, la misma institución les dio como la lista de los estudiantes que... No, ellos lo tomaron Ah, y ok. no creo que nadie se los haya dado. No, Ellos no, tenían bueno. toda la información. Ujú. Ahora, inclusive esta entrevista, esto que estábamos hablando, posiblemente ya está intervenida. No se asusten, no hay problema, no se asusten. Hay un sistema que tiene el gobierno, de una vez para que lo conozcan, que se llama el sistema Pegaso, donde están intervenidos todos los teléfonos celulares de toda la República, todos los chats, toda esta cosa, todo el TikTok, todas estas situaciones. El gobierno es el primero que está enterado. De tal manera que el ejército actual está enterado de todos los movimientos. Yo ya no tengo miedo porque afortunadamente, pues, no sé, Dios me va a dar no sé qué tiempo, ¿verdad? Por cierto, el día 16, anteayer fue mi cumpleaños. Ah, Feliz muchas cumpleaños, felicidades. feliz cumpleaños. Cumplí 2/3 de siglo, como les digo, no sé qué tiempo. Yo ya no tengo miedo. El miedo lo perdimos desde el momento en que hicimos valer nuestros derechos como personas, como seres humanos. Ok. Son valores que ya se han perdido, muchachos. Son valores que se están perdiendo porque nos engañan con modas, nos engañan con música horrorosa. Bueno, no toda, ¿verdad? Pero estoy hablando de la música fea, la que no nos gusta, la fea, la que no nos gusta. Todo ahora es falsedad. Las informaciones que nos da el presidente, etcétera, es lo mismo. Acuérdense de la paradoja esta del bastón. Nada más le dio vuelta al bastón. Estamos viviendo lo mismo, nada más que ahora está la policía cibernética. En ese tiempo no existía. Sí, no, para nada. Pues para grabarte una conversación telefónica tendrían sus mañas, no sé, pero ahora no necesitan hacer eso. Sí, ahora ya nos tienen en sus manos. Todos, ¿por qué de repente el fulano de tal que lo asesinaron o lo encontraron aquí? No. Si ustedes contemplan de una manera positiva estos acontecimientos que se están viviendo, no es nada el movimiento 68 para lo que estamos viviendo ahorita. Okay. La libertad de los estudiantes ya se le están dando los mismos estudiantes. ¿Cómo? Gracias a la pandemia, pues sabes que yo no estudio en línea. Sabes que menos voy allá. Entonces, de estudiantes, ya ni el nombre. No estoy criticando, estoy hablando de algo real que está sucediendo. Okay. Jóvenes, créanme que sí estudiábamos. Y estudiábamos en la Facultad de Ciencias. Los libros eran en inglés o francés porque no había traducciones. Teníamos que chutarnos esos idiomas para poder estudiar. Afortunadamente la matemática, como es por medio de símbolos, no es tan difícil de entender. ¿Sí? Pero así estudiábamos nosotros. Estudiábamos en la noche cuando ya había un silencio absoluto de ruido. ¿Sí? Y entrábamos a las clases a las 7 de la mañana y siempre estos profesores malignos siempre nos ponían laboratorio a las 7 de la mañana. Y acuérdense que la clase de laboratorio a las 7 de la mañana, ¿verdad? Pues es tal, pero es porque si no vas en dos, bueno, en ese tiempo, si le faltabas a 2 clases seguidas, te daban de baja. Entonces, era las situaciones en ese sentido, la forma como estudiábamos. Claro que sí. Sí. Y entonces aquí, dile. Pues sí, entonces, o sea, como que nosotros teníamos como anotada la pregunta de, ¿usted notó algún cambio en la sociedad? Y pues más o menos nos ha ido contestando, ¿no? A lo largo de la entrevista, esta cuestión del mismo bastón, la cuestión de que hay, supongo que han cambiado cosas, pero no se han modificado mucho.
Muy buena pregunta y muy buena autorrespuesta que te acabas de dar. Las cosas no se han modificado, las cosas se han empeorado, Ujú. se han empeorado las cosas. Porque uno de los periodistas que van en las famosas circos que hacen en la mañana, este señor que tenemos como presidente, Ujú. ¿sí? Esos señores les pagan 200,000 pesos por cada pregunta que hacen. Es un modus vivendi de ellos, Ujú. manipuladas. Y para Y si mejorar usted- ¿no? la visión del presidente. así es. Si a ustedes ven o siguen alguna estadística, si es de su interés, de los cambios que tiene el gabinete actual, de las confesiones que hacen los mismos secretarios, subsecretarios, antes de renunciar, se van a dar cuenta de que es un caos, Ujú. es un caos ahí. El mismo manejador, por decirlo de alguna forma, de la información financiera, acaba de renunciar entre comillas, Ujú. ¿sí? Este señor que ustedes saben cómo se llama, Santiago Nieto, según esto se Queretano, por casó, cierto. sí, pero momento, es una excelente persona y un excelente profesionista. Si este señor no es tonto, es de los mejores. Ahorita hablamos de Gloria, por ejemplo, y de Naciones Unidas, que es un excelente, el doctor Armando Rodríguez de la Fuente, es un excelente profesionista. Yo en lo personal, pues si mi opinión vale por lo menos para mí, sería un excelente presidente ese señor, porque Ujú. hizo un papelazo en la universidad. Él fue rector de la Universidad Nacional, Ok. ¿verdad? Y los que lo conocimos en tiempos de estudiante, siempre lo vimos como una persona muy respetable y muy digna. Bien. Ok. Ahorita, bueno, Más, me más quedé preguntas. con una Sí, duda que me surgió ahorita. sí, Cuando adelante. usted regresa a la universidad y le comentan que lo estuvieron buscando y todo eso, ¿cómo estuvo el ambiente después de todo lo que sucedió? O sea, ¿qué decían los profesores? ¿Se habló algún No momento iban o algo? no iban los maestros. Okay. Yo ya estaba, ¿qué sería? Cuarto, quinto semestre, más o menos. Sí, yo terminé mi carrera en el 70, en 1970, Okay. en junio del 70. Entonces, si entré en el 66, fueron 4 años, 5 años, 4 años y medio, ponle de carrera. Ujú. Lo primero que nos encontramos es que nuestros maestros favoritos ya no estaban en la universidad. Había maestros nuevos que no nos conocían, ni los conocíamos. Había un ambiente muy gélido, muy triste. Claro. Se hablaban de compañeros, oye fulano, oye fulana, oye, ¿te acuerdas de no sé qué? ¿No lo has visto? Ah. Y el colmo fue que en una ocasión llegaron los papás, el papá y la mamá de una compañera a buscarla, era de Chihuahua. De cariño, nosotros le decíamos la chihuahueña porque era altísima, medía más de 1,80, guapa ella, se llamaba Araceli. Fueron a buscarlo los papás y nos preguntaron a nosotros qué sabíamos de ella. Dice, es que fuimos a buscar la casa donde vivía ella y no, dice, ya no hay estudiantes y no nos supieron dar razón. Entonces suponemos que es de las compañeras que falleció. Había un ambiente gélido, había un ambiente que lo notó la misma universidad. La prueba está que nos dijeron, ¿saben qué? Vayan, regresen a sus casas y nosotros les hablamos. Por eso nos reportamos hasta marzo. Y nos dimos con tristeza cuenta de que ya éramos 13 alumnos nada más en la facultad.
De Qué la bárbaro. Universidad de matemático. Algunos compañeros, afortunadamente, han tenido mucho éxito. Compañeros estudiantes, les hablo de un Felipe Bracho. El compañero Felipe Bracho fue el que descubrió la famosa ciclomedia. No sé si han escuchado hablar de la ciclomedia, No. que es precursor de las clases a distancia por medio no de internet, porque no había internet, sino por medio de grabaciones que las proyectaba en una pantalla. Ok. Hay otro compañero que se apellida Perelman, porque su tío fue el gran matemático polaco Gustav Perelman. Él actualmente está como catedrático en la Sorbona de París, que ya no es la Sorbona, ahora se conoce como Universidad de París. Y hay otro compañero que actualmente es o dejó de ser el director de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM. Es el matemático Joaquín Santamaría Beltrán. No sé si está todavía allí. Está otro gran compañero que después se fue a estudiar biología, la carrera de biología, que es el doctor Jorge Servín. Él sí está todavía como investigador en la UAM. Qué padre. ¿Y tiene contacto con ellos? Sí. Sí. Bueno, con Perelman no, pero con Felipe Bracho ya está muy mayor, como que ya se le va la onda. Con Felipe Bracho, en alguna vez sí hemos chateado, hemos hablado inclusive, y con Jorge Servín muy seguido. Él está muy en contacto, Jorge, pues como él es investigador también del Sistema Nacional de Investigadores. Yo estoy en sí sabe lo que es el Sistema Nacional de Investigadores. SNI se conoce. Sí. Sistema Nacional. Yo estoy con grado 2 en el SNI. Me falta 1 para llegar al 3, no sé si me lo den. Y después de eso pasa uno al Colegio de México. Ok. Pero lo veo muy difícil, pero no inalcanzable. No. Es me imagino que sí es mucho tiempo, o sea, dedicar bastante tiempo a estar como investigando o Se está yendo la onda. claro que sí. Yo me imagino, ahí nos escuchamos, ¿sí nos sigue viendo? Ok. Me imagino que sí, fue un ambiente muy complicado, o sea, regresar a las instalaciones de la universidad y ver que más de la mitad de tus compañeros, de sus compañeros, maestros, profesores, no están, o sea, que los desaparecieron, que unos tuvieron la oportunidad. No sabíamos de ellos. Ujú. No sabíamos si dejaron de estudiar o estaban desaparecidos. Pero Me- en realidad, mira, la matemática es tan absorbente que nosotros ya estábamos más de media carrera adelante Ujú, y nos interesaba terminar la carrera, más que claro. nada. Entonces formamos un grupo, como les dije en un principio, nos conocen como el grupo de los 13, Ujú. ¿verdad? 13 terminamos la carrera. Y cuando terminamos la carrera, nos dijeron una frase que jamás se nos va a olvidar. Dice, muchachos, están aprendiendo un lenguaje que no con cualquier persona pueden hablar, que es el lenguaje de las matemáticas. Bueno, eso nos lo dijeron en el 70. Estamos hablando de hace 50 años, jóvenes. Obviamente ha cambiado. Nosotros soñábamos, por ejemplo, nos representábamos las curvas, todas las coordenadas mentalmente. Nos imaginábamos cómo sería aquello físicamente. Ujú, Y ahora lo ve en una computadora. ujú, claro. Ahora lo ves, por ejemplo, dice, a ver, calcúlame, no sé, la asíntota de tal curva y rápido, ¿verdad? Otra cosa, Felipe Bracho fue uno de el compañero que les comento, fue uno de los
diseñadores del sistema de cómputo que se llama MATLAB. No sé si han escuchado oír de él. Él fue uno de los diseñadores. Es un sistema que les permite manejar la matemática a través de la computadora. Perdón, estoy a contraluz porque tengo cargando el teléfono. Sí, sí, no se preocupe, se ve bien. Sí. Entonces, la otra frase que nos dijeron, van a hablar, dice, y la experiencia que ustedes han vivido, nos dijo el rector de la universidad, la experiencia, dice, nos dio una palabra, es irreductible y ni modo que sea truco. Así nos dijo. Entonces, más halago que que nos dieron. Y sí, los compañeros, por lo menos 7 de los compañeros que terminamos, sí, frecuentemente, pues a veces antes nos reuníamos cada año, ahora pues es difícil, otra vez le echamos la culpa a la pandemia, pero siempre estamos en contacto. Hay otros compañeros que o están fuera del país o a lo mejor alguno ya falleció. Siempre nos enteramos, había un compañero, Alfonso Treviño, él supimos que falleció misteriosamente, falleció ya como forensinista y hasta ahí nada más. ¿Qué otra pregunta, perdón? Pues ya vamos, ya nos faltan muy poquitas, ya vamos como a manera de cierre. Está aquí. Y bueno, nos llama la atención el saber cuando, bueno, primero sería preguntarle, ¿había contado esto en algún otro momento? Con detalle no. Ok. Y ahorita que, ay, perdóneme. Sí, con detalle no. Con algunos amigos sí se ha comentado ocasionalmente, pero casi no solemos hablar de esto. Sí, claro. Si nos ubica de alguna manera, oye, ¿cuándo estuviste en la universidad? Ah, entonces te tocó el movimiento, sí. Rara vez nos dicen, oye, háblanos del movimiento, sí. Más que nada, estas experiencias nosotros los transmitimos ocasionalmente, yo con algún alumno los comento como experiencia que se tiene que aprender de ella. Claro. Se tiene que aprovechar esa experiencia. Y por en eso cuando el maestro Fabio me invitó, le dije encantado, digo, porque vamos a hablar de mi vida prácticamente, de una parte vital de mi vida. ¿Sí? Y ahorita que... No se me olvide, le recomiendo un libro, no sé si exista todavía, Móndrigo. El móndrigo es como sinónimo de pordiosero, como de mendigo. Ese libro pretende ser un diario del movimiento estudiantil. Está escrito por día. Nosotros llegamos a dudar de que fuera escrito realmente por algún compañero. Compañero, estoy hablando algún estudiante, no de la facultad. Pero hay algunos datos que sí se nos hacen muy, muy verídicos porque los vivimos. Este libro jamás, me decían que lo habían retirado de las librerías, jamás volví a hablar de ellos, pero si ustedes tienen la suerte de conseguirlo, mucho menos por PDF, menos. Ya ves que ahora es de PDF, ¿verdad? Que es una de las grandes aportaciones actuales que no teníamos en ese tiempo. Los traductores simultáneos, en fin, es otra cosa. Era más difícil. ¿Sí? Y en Adelante. este sentido, ¿qué emociones le generan hablar sobre el suceso, sobre algo que vivió hace mucho, pero a lo mejor no se había desglosado tanto como en otras situaciones para hablarlo? ¿Qué emociones ahora, en este momento, le genera a compartirnos? Ahora siento como una autoridad que da la experiencia.
No les voy a decir me siento triste porque no es cierto. No les voy a decir me siento feliz porque no es cierto. Ujú. Siento como si les estuviera compartiendo un cachito de mi vida que no a Muchas todo gracias. mundo, no a todo mundo les interesa. Muchas gracias. Tengo algunos artículos escritos ya porque me dio por el ramo de la filosofía, como se habrán dado cuenta. Ujú. Tengo Sí, algunos bastante. que lo pueden encontrar en internet A ver. con el nombre completo de Roberto Constantino de la Rocha Salas, Ok. Constantino con C. Se llama, uno de ellos es un ensayo corto que hice para la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se llama Entorno del sujeto crítico de la violencia. Entorno del sujeto crítico de la violencia. Ok, a ver. Estoy buscando. Me parece que ese sí ya ha sido traducido hasta el japonés. Alguien me comenta. Quiere decir que resulta interés. Y algunas cosas, perdón, es que se oyó el altavoz por ahí. Algunas cosas que abordo en ese ensayo, porque es un ensayo, tienen que ver mucho con mi experiencia. Lo que pasa es que desde el punto de vista filosófico me sitúo en el papel de la víctima. Y la Ok. pregunta obligada es, ¿realmente fuimos víctimas o fuimos victimarios? ¿Sí? Eso es. El otro ensayo no tiene tanta trascendencia, se llama Lo complejo de la complejidad. Me parece ser que está en internet. Ok. Nosotros que a lo mejor con el nombre lo pueden encontrar, sí les llegara a interesar, ¿verdad? Pero yo sí les recomiendo que vean en torno al sujeto crítico de la violencia. Uno de mis maestros fue Enrique Dussel, un filósofo argentino. Ok, ok. Está vivo todavía, tiene su cátedra ahí en la UAM, según me comenta Jorge, mi amigo Jorge Servín. Entonces, se habla ahí de términos como analéctica, la analéctica es algo fuera de la lógica, etcétera, cosas de eso. Y pues mi interés de investigar sigue más que nunca, ¿verdad? Y ahora que tengo tiempo, pues trato de hacerlo, muchachos. Nos alegra mucho. Igual ¿Hay algo creo más? que hemos llegado al final de nuestra entrevista. También nos gustaría saber si le gustaría compartirnos algo más, algo que le llame la atención o que se le haya ido, y nos quiera compartir, o si no es así. Creo que ya hablé demasiado. No, está No, muy está bien bien. porque nos dio datos que realmente no conocíamos y conocíamos una parte de la historia que claramente no sabíamos si es la verdad, porque como usted lo ha dicho, así, o sea, ha Ha sido sido muy el mal manipulada la información que hay en redes o hasta en documentales, uno no sabe quién lo hace y de sí. dónde surge. Entonces, ahora hablando con usted, sí, y que usted nos dé tanto detalle de lo que vivió y escuchó y así, nos causa, pues a mí me causa mucho interés y siento que, pues, creo que los tres agradecemos que nos dé este tiempo, que nos haya brindado este tiempo y que haya tenido esa confianza de podernos, como usted dice, abrir un poco de su vida, que pues así, tal vez no tuvimos el privilegio de conocerlo de manera física, pero aún así es muy valorado y le mandamos un abrazo virtual. Muchas gracias. Bien. Nada más les comento esto. Le dan un gran abrazo a mi amigo, el maestro Fabio, Claro que ¿verdad? Muchas sí. gracias. Ojalá y tu rúbrica sea muy positiva. Qué bueno que me aclaraste cómo manejan ustedes el aspecto de rúbrica, Ujú. Ricardo. Sí, porque nosotros lo manejábamos como borrador o como draft, ¿verdad? Ah, ok. Que pues ya ves que se han metido mucho los términos estos. Ujú. Sí, nosotros ahora lo entendemos más como como una serie de puntos a valorar, como una lista de lo que se toma en cuenta para una calificación. Exacto, como un checklist.
algunas Ujú. cosas que Exactamente, sí, justo. no son técnico, pero sí les recomiendo ampliamente, visiten, está en YouTube, el Colegio de México. El Colegio de Van a México. encontrar entrevistas, van a encontrar historia, van a encontrar cosas muy interesantes fuera de las novelas y fuera de otro tipo de distracciones, Ujú. fuera de otras cosas que a mucha gente les gusta. ¿Sí? Ok. Que sí. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, Muchas de verdad, gracias, muchas, señor. muchas Fue un gusto gracias. conocerlo. Mucho gusto. Y muchas felicidades, que siga cumpliendo mucho y pues para la Gracias. próxima esperemos tener otro momento. Ajá, otro Muchas encuentro. gracias. Muchas gracias. Órdenes. Descanse, Saludos. hasta Descanse, luego. linda noche, bye.